Bueno, buenas tardes. Hoy en esta clase vamos a ver el tema aminoácidos y péptidos. Como estuvimos viendo en las últimas unidades, y aquí en Orgánica 2, se trata de biomoléculas y moléculas que son polifuncionales, es decir, tienen más de una función. Entonces, son temas muy importantes, nos sirven también como un repaso de las reacciones que hemos ido aprendiendo en Orgánica 1 y Orgánica 2, y también nos sirve como un avance para las clases o para las materias siguientes, tales como, por ejemplo, química biológica. Entonces, haciendo un repaso, nosotros vamos a ver aminoácidos. Concretamente, estos compuestos son alfa aminoácidos, es decir, ácidos carboxílicos que tienen en el carbono alfa, en el carbono vecino, un grupo amino. A excepción de la glicina, donde R es igual a hidrógeno, todos los demás aminoácidos tienen este carbono quiral, o este carbono es quiral. Entonces, podemos escribirlo, podemos presentarlo de esta forma, como estamos acostumbrados, o bien, es decir, por esta estructura de Fischer, o bueno, sino con el sistema también de cuñas y líneas punteadas. Los aminoácidos naturales son de la serie L, lo que nos recuerda al L-gliceraldehído que vimos en la clase anterior o en la unidad anterior de hidratos de carbono, aquel azúcar más pequeño de todos con 3 átomos de carbono. Es importante entonces tener en cuenta que todas las reacciones que vamos a ver, todos deben tenerse en consideración que estamos tratando con compuestos que tienen centros quirales. Bien, el R puede variar y lo que al ser estos compuestos disfuncionales y tener justamente un ácido carboxílico y un grupo amino, podemos dibujarlo o generalmente podemos imaginar que el compuesto está con la estructura 2. Es decir, el ácido carboxílico va a estar como carboxilato y el amino como amonio. Esta sería una estructura dipolar o también llamada citerión. Por esto es que según sea el pH en el que se va a trabajar, o en el medio en el que se esté, va a ser que prevalezca la estructura 3, por ejemplo, a pHs alcalinos, o bien la estructura 1 cuando tenemos pHs ácidos, pHs bajos. Bien, eso para tener en cuenta porque además ahí el R puede tener otros grupos funcionales, como les vamos a ver más adelante, y eso también va a tener que considerarse cuando se vea la carga total de la molécula. Que tenga carga positiva o negativa en su totalidad, eso también va a servir para diferenciarlos, para analizarlos y para diferenciarlos a través de, por ejemplo, electroforesis. Entonces ahí uno va a poder identificarlos de acuerdo a cómo migren uno o el otro según sea su estructura. Pero es un tema que no vamos a ver ni en esta clase ni en la unidad en general. Sí hay algo explicado en la guía de estudio que ustedes tienen en el campus y también, bueno, en todos los libros de química orgánica básica. Podemos agruparlos a los aminoácidos, por lo menos los esenciales,
podemos agruparlos según sea esa cadena R. Ustedes no necesariamente tienen que conocer de memoria, digamos, todas las estructuras, pero sí tener una idea también va a ayudar a reconocer ese R. El más pequeño, con R igual a metilo, tenemos la alanina. Luego va cambiando, de acuerdo al R que se tenga, podemos tener la valina, leucina, isoleucina. Prolina, que es una estructura particular porque es cíclica, fenilalanina, triptofano y metionina. Aquí pueden ver también que el nombre, además de estos nombres comunes que reciben estos aminoácidos esenciales, que son aquellos que se deben, digamos, los humanos deben administrarse o, digamos, a través de la alimentación, o sea que no los puede biosintetizar la persona, podemos ver que tienen ese nombre común y también se los reconoce a través de esta nomenclatura de 3 letras e incluso hay otra de solo una letra. Aquí tenemos entonces reunidos, vuelvo a decir, los R's que son apolares y que no tienen una carga neta a pH fisiológico. También es para destacar que aquí en el triptófano tenemos un heterociclo. Bueno, acá también tenemos un ciclo con un amino, pero en la prolina, pero en el triptófano tenemos un heterociclo de los que ustedes han estado estudiando o estudiaron en Orgánica 2, el indol. Acá en esta diapositiva tenemos aminoácidos con grupos R polares, pero que no poseen carga neta a pH fisiológico. Entonces podemos, bueno, está la glicina, en realidad el R ya lo habíamos dicho antes, es un hidrógeno, está aquí la serina, que tiene alcohol, treonina, también una función alcohol y otro metilo más, cisteína, la cisteína después vamos a nombrarlo porque es un caso muy particular, este grupo tiol se oxida muy fácilmente. Tenemos la tirosina, asparagina, que tiene una función amida en el extremo, glutanamina, también, pero con un metileno más. Y tenemos aquí la hidroxiprolina, que bueno, en esta diapositiva está reunida acá, pero no la tenemos, digamos, dentro del grupo de los esenciales. Continuemos entonces. Los aminoácidos cargados negativamente a pH fisiológico son dos. Podemos tener el ácido aspartico y el ácido glutámico. También, bueno, acá están escritos como ácidos, digamos, le faltaría el hidrógeno, pero bueno, en realidad a pH fisiológico están ácidos. Notemos entonces que tienen este segundo grupo ácido. Y esta sería también la nomenclatura de 3 letras. Por otro lado, tenemos aminoácidos que están cargados positivamente a pH fisiológico. Es decir, a diferencia de los anteriores que se desprotonaban, estos se protonan. ¿Y dónde lo hacen? Bueno, en la arginina, que tiene un grupo guanidino. Entonces se protona ese NH que está en esta posición. La lisina se protona en el grupo amino que tiene en posición delta de la cadena. Y la histidina, aquí también ustedes van a reconocer este anillo de imidazol, que también lo estudiamos en la Orgánica 2, donde este nitrógeno de tipo piridínico es el que se protona.
Bien, un poco también para repasar y reconocer los heterociclos que estuvimos estudiando. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, no, todo bien. Muy bien, continuemos entonces. Un poco, acá está dibujado y, digamos, en esa forma también, si se quiere, tridimensional, para mostrar esas uniones que hay entre un aminoácido y otro, que como había dicho al principio, eh, los aminoácidos forman estas biomoléculas que son los péptidos y de allí en un gran número, hasta 10, digamos, considerados péptidos y ya más el número mayor de aminoácidos son las proteínas. Tienen cada uno una estructura particular. Acá lo que podemos ver en este ejemplo, tenemos presentados 4 aminoácidos unidos entre sí por enlaces o uniones peptídicas. Y estos aminoácidos son la serina, alanina, fenilalanina y glicina. ¿Cómo los podemos nombrar? Bueno, antes que nada, reconocer este enlace, esa unión peptídica. Es una unión amida y por lo tanto puede entonces hidrolizarse en medio ácido, por ejemplo, eh, como cualquier amida para dar un ácido carboxílico y un grupo amino. Eso recuérdenlo, porque siempre es muy importante reconocer que tenemos uniones eh, peptídicas, que son amidas. Si tenemos este tetrapéptido lineal y tenemos entonces que en este extremo el aminoácido tiene un grupo amino libre, este aminoácido se va a llamar aminoácido N-terminal. En este caso, la serina es el aminoácido N-terminal. En el otro extremo, según esta secuencia que tenemos, este orden de aminoácidos, en este otro extremo tenemos un aminoácido, que es la glicina, que tiene el grupo ácido carboxílico libre. Por lo tanto, es el aminoácido C-terminal. ¿Y cómo se nombran entre ellos? O mejor dicho, ¿cómo se nombra este tetrapéptido? Se nombra comenzando por el aminoácido N-terminal y nombrando cada uno de ellos como si fuera un resto acilo, con esa terminación il. Entonces, vamos a tener seril, alanil, felil, fenilalanin, glicina, como está escrito acá. Es decir, cada uno de ellos va a tener esa terminación, mientras que el aminoácido C-terminal se nombra con el nombre completo, glicina. Se imaginan que para el caso de péptidos más grandes, de mayor número de aminoácidos, esta nomenclatura está un poco eh, compleja, pero eh, también, bueno, uno se refiere o se puede trabajar con las siglas, o como está aquí, con las 3 letras, o también puede ser que esos restos o esos péptidos tengan un nombre particular, etcétera. Pero algo que es importante aquí es que el orden en que se los nombra, esa secuencia que tienen los aminoácidos, es muy importante. Supongan que tenemos un dipéptido. Perdón.
supongan que tenemos un dipéptido formado por serina y alanina. Sí, o sea, un dipéptido y yo lo nombro seril alanina, quiere decir que la serina es el aminoácido N-terminal. Pero si a ese dipéptido yo lo nombro como alanilserina, es otro dipéptido. ¿Por qué? Nombrándolo diferente, la alanina pasa a ser el aminoácido N-terminal. Ese orden, esta secuencia es muy importante. Bueno, la hidrólisis completa del tetrapéptido es una reacción que sirve para saber justamente cuáles son los aminoácidos que forman parte de ese péptido. En este caso, es el tetrapéptido que teníamos antes. Entonces, la hidrólisis en medio ácido y calentamiento nos va a rendir los distintos aminoácidos. Y como estamos en medio ácido, tendremos entonces las sales correspondientes. Las sales de amonio correspondientes como están escritas aquí, formuladas aquí. Pero sí podemos conocer, digamos, cuántos moles hay de uno, cuántos del otro, pero no da información sobre cómo están unidos entre sí, es decir, cómo es esa secuencia de los aminos. ¿Cómo podemos hacer para reconocer el aminoácido N-terminal? Bueno, podemos hacer una reacción con el reactivo de Sanger, que es el 2,4-dinitrofluorbenceno, que lo tenemos aquí. O bueno, o 1-fluor, como está nombrado aquí, 2,4-dinitrobenceno. Lo que se hace entonces es hacer reaccionar el péptido en cuestión con este reactivo y luego tener entonces el péptido unido a ese reactivo. ¿Cómo es esto? A través de una reacción de una sustitución nucleofílica aromática. Porque este es el nucleófilo, el amino libre va a ser el nucleófilo, y entonces va a poder reaccionar, ya que, bueno, también este compuesto está activado para ese tipo de reacción. Entonces, vamos a tener el tripéptido que tenemos acá, marcado, decimos, en la serina, que es el aminoácido N-terminal, con este grupo 2,4-dinitrofenil. Luego, que además, por la presencia de los grupos nitros, tiene color. Luego se hace la hidrólisis, como vimos antes, la hidrólisis ácida y calentamiento, y se va a romper entonces las uniones amida y nos va a quedar la glicina como sal de amonio, la valina como sal de amonio, pero va a quedar este aminoácido marcado, es decir, va a quedar el N de nitrógeno, N,2,4-dinitrofenilserina, el cual tiene propiedades diferentes, se puede cuantificar y también se puede, lógicamente, identificar. Y de esa forma podemos conocer entonces cuál es el aminoácido N-terminal. Otra forma de conocer el aminoácido N-terminal es mediante la reacción con isotiocianato de fenilo, que es esta estructura que tenemos aquí. Nuevamente, va a reaccionar el grupo amino con este carbono y
en un solvente que no tenga agua, va con catálisis ácida pero sin agua, y se obtiene en primer lugar una feniltiourea sustituida y luego entonces se hace perdón, me equivoqué. Primero se obtiene la tiurea y esa tiurea se reordena y luego se hace la hidrólisis, perdón, ahora sí, no es una hidrólisis, es la ruptura de los enlaces peptídicos, pero sin agua les decía, y se obtiene la feniltioidantoína de ese primer aminoácido, del aminoácido N-terminal. En este ejemplo, la alanina. Y luego queda el péptido menos un aminoácido. Es decir, queda el péptido con un aminoácido menos. Si teníamos un tripéptido, va a quedar un dipéptido. Entonces, esta feniltioidantoína tiene aquí este R que se puede reconocer, se puede visualizar por distintos estudios. Por ejemplo, se podría hacer un RMN de protones y se va a reconocer que este R es el que proviene de la alanina, en este caso. ¿Cómo podemos saber ahora o cómo podemos hacer reaccionar el aminoácido C-terminal? También es un buen dato saber cuál es ese aminoácido. Bueno, puede ser mediante una reacción que emplea una enzima como la carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa entonces rompe la unión peptídica del aminoácido que tiene el grupo carboxilo libre. Entonces, si tenemos el tripéptido que se muestra aquí, formado por alanina, leucina y glicina, el que va a quedar libre va a ser, el aminoácido que va a quedar libre va a ser la glicina. Y va a quedar el resto del dipéptido. También puede volver a hacer la reacción y volver entonces a someterlo nuevamente a presencia de carboxipeptidasa y tener un nuevo aminoácido C terminal. Pero en general se hace una o dos veces, ya que después se empieza a hacer más complejo por la separación. Algo que no dije antes, cuando tenemos la feniltioidantoína, podemos seguir entonces haciendo la reacción del dipéptido que queda acá, nuevamente con isotiocianato de fenilo, y vamos a tener la feniltioidantoína de la leucina. Es decir, con ese resto de la leucina entonces en el producto. Y va a quedar la glicina libre. De esta forma, y esto es muy importante, con este reactivo, con el reactivo de Edman, que no lo había nombrado, podemos saber la secuencia de los aminoácidos que están presentes en ese péptido. Pero nuevamente se hace hasta un determinado número de veces. Entonces, porque luego también ya es más difícil la separación y la purificación. Pero si tenemos los productos de las distintas feniltioidantoínas que se fueron obteniendo gradualmente, podemos decir entonces que podemos conocer la secuencia de ese péptido, es la secuencia de aminoácidos. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No de mi parte. Muy bien. Bueno, nosotros vimos aminoácidos, tienen en las presentaciones cómo sintetizarlos. Hay distintas formas de prepararlos. Son todas muy sencillas y todas reacciones que ustedes ya conocen y no van a tener ningún problema. Sí, saber que muchas veces estas reacciones conducen a
mezclas racémicas de los aminoácidos. Y que luego, entonces, hay que resolver ese racemato y separar. Para preparar un péptido, es muy importante tener libres los grupos que uno quiere que reaccionen, para evitar tener mezclas. Por lo tanto, hay que proteger los grupos funcionales presentes. Perdón. Entonces, si queremos enmascarar o proteger el grupo amino de la alanina, por ejemplo, tenemos o podemos usar el cloroformiato de bencilo. Es este compuesto que está aquí, o también llamado cloruro de benziloxicarbonilo. Se lo conoce como CBZ, su abreviatura. El CBZ, bueno, es como un cloruro de ácido, digamos, va a reaccionar de modo de tener este producto que va a ser la N-benzil-oxicarbonilalanina y que podemos formularlo o simplificarlo poniendo N-CBZ-AL. Esta N siempre indica en una N itálica, representa que está la sustitución sobre el nitrógeno. Entonces aquí ya tenemos este grupo protegido. Es muy interesante este, digamos, grupo protector, que no solamente se usa para la síntesis de péptidos, sino también en muchas otras reacciones en síntesis orgánica, es que se puede remover a través de hidrogenólisis con un catalizador en metanol y se obtiene tolueno y luego dióxido que da dióxido de carbono. Entonces, es muy fácil y muy limpio, digamos. Y volvemos entonces a recuperar la alanina. Esto es, digamos, hacia el final de la síntesis, ¿no? Protegemos el grupo amino, protegemos de un aminoácido, protegemos el grupo ácido carboxílico del otro aminoácido, se hace la reacción de acoplamiento y por último se remueven los grupos protectores tanto del aminoácido N-terminal como del ácido carboxílico del aminoácido C-terminal. Otra forma también es es protegerlo con este grupo de terbutiloxicarbonilo, como está aquí, que proviene de este compuesto que es ácido formiato de terbutilo. Porque el cloroformiato de terbutilo no es tan estable y, bueno, se puede usar este otro. También en algunos libros está el cloroformiato de terbutilo, así que eso depende, si lo ven no hay ningún problema. De igual forma, entonces, se obtiene el compuesto protegido como N-terbutoxicarbonilfenilalanina y esto que está acá hay que corregirlo. Acá tenemos nitrógeno, termina dando nitrógeno. Así que acá hay que corregirlo.
Eso pasa por copiar y pegar sin mirar. Bien. Nosotros sabemos que si queremos obtener una amida, necesitamos, en general, acilar esa amina con con un derivado de ácido carboxílico. Porque si tenemos un ácido carboxílico y una amina, vamos a formar una sal, como todo ácido y base que se presa. Entonces, aquí lo que se hace es activar ese ácido, ese grupo carboxilo, activarlo para que se transforme en un agente acilante. Y entonces sí puede reaccionar con la amina. Recuerden, de nuevo, este ácido carboxílico es el que proviene de un aminoácido y esta amina proviene de otro aminoácido. Acá lo estamos viendo en forma simplificada. Uno de los reactivos más usados es el que se muestra aquí, la diciclohexilcarbodiimida, que es un agente de acoplamiento o reactivo de coupling, y lo que se hace entonces es formar un intermediario entre el ácido carboxílico y esta diciclohexilcarbodiimida en presencia de una base y formar la amida, que es lo que nosotros queremos. Esta amida, en este tema que estamos viendo, es precisamente esa unión peptídica que se forma. Y el coproducto es la diciclohexilurea, que luego también hay que separar, ¿no?, del péptido formado. Aquí está puesto solamente para que vean cuál es esa estructura acilante, digamos, en qué se transforma el ácido carboxílico. Como dijimos que se colocaba una base, lo vamos a tener como carboxilato, que es entonces el que el oxígeno reacciona con este carbono de la carbodiimida y entonces se puede adicionar ese carboxilato para dar esta estructura. Acá, por lo que podemos ver es un oxígeno acil, este es el acilo, isourea. Es esto lo que se forma, este compuesto. O acil isourea. Entonces, es sí un agente acilante porque el amino va a poder, el nitrógeno de ese amino va a poder atacar entonces a este carbono y este resto se va a ir, tal como tenemos acá con distintos pasos. Y vemos que, por último, tenemos la amida, el producto que queremos obtener, no se olviden, es lo que queremos, y el coproducto, la diciclohexilurea. Es solo para mostrarles esa especie intermediaria que es realmente el verdadero agente acilante. Otra forma de hacer reaccionar o de convertir, digamos, ese ácido carboxílico en un agente acilante es a través de esta reacción con N-hidroxisuccinimida en presencia de DCC, porque necesitamos nuevamente que reaccione para tener este derivado. Y aquí tenemos otra vez la especie acilante. Quiero mostrarles que la glicina está aquí, la glicina, que es esta, está protegida en el grupo amino con el grupo CDZ, en el nitrógeno NCBZ glicina. Y entonces sí pueden reaccionar con otra amina, digamos el otro aminoácido, para formar ese nuevo enlace amino.
es otra forma. Esto no está en las clases teóricas, pero bueno, para que lo vean también otra forma de activar ese ácido carboxílico. Hay muchas más. También se lo puede pasar a acida, aquí transformarlo en acida, también es utilizado. Es decir, hay muchas formas entonces, y una vez que se forma la nueva unión amida, lo que resta es quitar los grupos protectores. Puede ser también que aquí no lo dije, que el grupo ácido carboxílico también esté protegido como un éster bencílico, por ejemplo. Entonces, el ácido carboxílico del cual uno no quiere que reaccione. Entonces, del otro extremo del aminoácido que va a quedar como C terminal. Y de esta forma, entonces, es que uno puede obtener los ácidos, los péptidos que uno desee. Tengan en cuenta las reacciones, tengan en cuenta también si hay otros grupos funcionales presentes en la molécula. También que no necesariamente son lineales los péptidos, sino que pueden ser cíclicos, también pueden ser, bueno, que tengan distintas formas, y es posible que aquellos péptidos que contengan aminoácidos de cisteína se encuentren oxidados con otra cisteína y formen un puente disulfuro. Por aquí sería todo lo que tengo para contarles, pero sí quiero aprovechar, o si tienen alguna pregunta o alguna duda, puedo volver a la presentación, o si tienen duda de alguna otra parte de las presentaciones de teóricos, me dicen. Lucía. No tengo preguntas. Bueno, entonces dejo de compartir aquí.